Muy bien, recordáis que estuve haciendo un resumen del Sermón del Monte y estuvimos viendo, resumiendo en frases, la enseñanza de Cristo a lo largo del Sermón del Monte. Y estuvimos viendo esas... Muy bien, todo esto lo recordáis. Y vamos a ver el final, las últimas ideas de esos capítulos en los cuales tenemos el Sermón del Monte. Así llegamos. Muy bien. Muy bien. Nos quedamos por aquí. Cristo habla, vamos a ir a Mateo, al libro de este publicano convertido en pescador de hombres. Estamos en el 6:19 y yo me he propuesto llegar hasta el final del 7. Bueno, vamos a ver. Nos quedamos en este. El cristiano atesora en el cielo porque ahí está su tesoro. Dice Romanos 8:5 que el hombre espiritual piensa en ¿qué? En las cosas espirituales. Es lógico, totalmente lógico, que el Hijo de Dios, el cristiano, el que está andando por el camino que lleva a Cristo, a la gloria, al cielo, esté con su mente en las cosas espirituales, pensando en lo que es espiritual. Lo que es espiritual siempre es eterno, eterno. Las cosas espirituales son eternas. La persona que su vista solo está en este mundo, que solo está en las cosas temporales, está demostrando que su tesoro no está en el cielo. El tesoro, tu tesoro es a lo que dedicas tu vida, a lo que dedicas tu corazón, a lo que dedicas tu tiempo. En cada caso puede ser una cosa totalmente distinta. Pero el creyente tiene que tener su corazón en el cielo, en lo que es eterno. Y esto hay que ser cabales. Esto no significa que estés todo el día mirando las nubes y pensando en los angelitos. Hay que vivir de la forma correcta, pero ¿dónde inviertes tu vida y dónde inviertes tu pensamiento? Es una pista de dónde está tu corazón, ¿de acuerdo? El espiritual piensa en las cosas del espíritu. La lámpara es el ojo del cuerpo, y no sé, esto no lo tengo bien hecho. La lámpara es el ojo del cuerpo. ¿Cómo percibimos lo que nos rodea? ¿Lo percibimos desde el punto de vista bíblico o lo percibimos desde el punto de vista que a nosotros se nos antoje? Si nosotros, por ejemplo, el tema del matrimonio, nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, o por ejemplo, cosa muy, muy actual, el matrimonio, ¿lo vemos desde el punto de vista bíblico o lo vemos desde nuestro propio punto de vista? Y esto afecta a todos los asuntos de nuestra vida. ¿Vemos las cosas como Dios nos dice en su palabra o como a nosotros nos parece? Cuando Dios dice que algo es malo, ¿negociamos con Él para intentar hacerlo bueno o de verdad pensamos que es malo? Y esto tiene que ver en cómo percibimos las cosas. Si percibimos las cosas de la forma correcta, de la forma bíblica, nuestro ojo es bueno. Por eso dicen los versículos: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo es lo que percibe.
El ojo es lo que nos dice lo que está entrando y lo que está percibiendo nuestra mente. Si percibimos de la forma correcta, estaremos viviendo de la forma correcta, es lo que quiere decir. Lo siguiente, Dios y las riquezas. Dice ahí el texto, no te puedes esclavizar a dos señores. La palabra que usa es servir, y sabemos ya que la palabra servir o siervo es la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Y está diciendo que no te puedes esclavizar a dos señores, y esto tiene todo el sentido del mundo. Un siervo no podía servir a dos señores, porque o servía mal a uno o servía mal a otro. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A quién te has esclavizado? ¿Te has esclavizado a los bienes de este mundo? ¿Te has esclavizado al consumismo? ¿Te has esclavizado a tener mejores coches, mejores casas y vivir de una forma más cómoda? ¿O te has esclavizado al Señor para servirle? Es lo que estaba diciendo. No se puede servir a dos señores. Y dije ya mucho en su día, así que no voy a hablar más de esto. Después, el afán y la ansiedad. Ahí tenemos en versículos 25 al 34. Todos entendéis la diferencia entre afanarse y preocuparse, ¿verdad? Tú deberías preocuparte de el lunes, el martes y todos los días de la semana llegar a tu trabajo a tiempo, a tu hora. Y deberías preocuparte y ser responsable de hacerlo. La palabra afanarse es perder la paz, perder el sueño, perder la cabeza por una situación. Dios nunca dijo al hombre que tenía que vivir de esta manera. El creyente, el que cree en Dios y cree que Dios es soberano sobre todas las cosas, tiene la confianza y el descanso que después de todo lo que ocurra, Dios sigue siendo Dios y su voluntad es perfecta y se hace de una forma perfecta. Por eso existe la preocupación por las cosas correctas, pero Dios nunca nos dijo que el cristiano debía estar afanado. Después, juzgando a los demás. Y ya dije que la palabra esa no se refería a hacer un juicio, sino a condenar. Y la frase que resume es, no condenes a los demás porque te estarás condenando a ti mismo. Si tú eres misericordioso con los demás, Dios será misericordioso contigo. Si tú eres muy exigente con los demás, Dios será muy exigente contigo. Nosotros siempre tenemos la tendencia carnal a exigir más a los demás de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Eso era así. Y por eso Dios, Cristo, nos da esta enseñanza. Después habla de la oración, y yo lo he resumido diciendo, clama a Dios de corazón e insistentemente, y por amor te escuchará. Esa es la frase que resume esa enseñanza sobre la oración. Clama insistentemente con el corazón y Dios por amor te responderá. Ahí es donde tenemos esos famosos versículos de quién si su hijo le pidiere un pan, le dará una piedra, y si su hijo le pidiere un pescado, le dará una serpiente. Pues esto habla del amor de Dios. Por eso debemos insistir, y ese versículo, ese pedid, buscad y llamad, pedid, buscad, llamad, habla de la forma en la que debemos ir a Dios. Pedir, después buscar es un paso más allá, y después, por último, llamar es el último paso. Entonces, creo que recordáis todos, o deberíais, o por lo menos intentar recordar lo que dije en aquel momento. Después tenemos la regla de oro, que la ha mencionado Ramón esta mañana. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Y dije que eso sería la solución para acabar con el mal en el mundo. Si todos viviéramos
sin hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, no harían falta policías, no harían falta jueces, no harían falta cárceles, porque nadie haría mal al que está a su lado porque no quiere recibir el mal. Y Dios nos manda que hagamos de esa manera. También está en sentido positivo: haced a los hombres lo que queréis que hagan con vosotros. Muy bien, después entrad por la puerta estrecha. Y yo la oración, la de oro, entrad por la puerta estrecha. Y yo lo he resumido, esas predicaciones que hice, diciendo: esfuérzate por vivir la vida cristiana con sus pruebas y sus dolores, porque es el único camino. Es el único camino a Dios, pasar a través de la puerta que es Cristo. Esto es importante que lo entendamos. Una puerta estrecha, un camino estrecho, ¿nos hablan de un camino fácil? No. Una puerta estrecha y un camino estrecho nos hablan de la dificultad de entrar y de la dificultad del camino que se nos ha mandado a andar. Muy bien, después estuvimos viendo que por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da malos frutos, ni un árbol malo da buenos frutos. Se puede medir, se puede ver a una persona por sus obras, por sus frutos. Y esta regla no es exacta, y hablé mucho ya de esto, dediqué varias predicaciones a esos principios. Pero la persona que, y esto es una norma general, la persona que Dios bendice todo lo que hace, y bendice todas sus empresas, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice cualquier cosa que emprende, la mano de Dios está bendiciendo. La persona que su vida es un desastre, que hay falta de sabiduría, que todo se desmorona alrededor de él, normalmente demuestra que no hay sabiduría. ¿Os acordáis que Cristo, hablando con los discípulos, les dice aquella famosa frase que yo he dicho muchas veces, que la sabiduría es justificada por sus hijos? Y está diciendo que el que obra sabiamente, el futuro demostrará que obró sabiamente, y el que obra neciamente, el futuro demostrará que está obrando neciamente. Muy bien, llegamos al final de ese capítulo 7, versículo 21. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es, dije que aun el que habla bien y parece que tiene buenas obras, no es necesariamente salvo. Es salvo el que hace la voluntad de Dios. Acaba el Sermón del Monte con algo muy importante, los dos cimientos. El que obedece es feliz, el que obedece es prosperado, el que desobedece no es prosperado. También dije que esos dos cimientos demuestran la salvación y si alguien está fundamentado sobre Cristo. Ahora quiero hacer un salto muy grande al principio del Sermón del Monte. El principio del Sermón del Monte, ¿recordáis que estaba hablando Cristo? Bienaventuranzas. Y lo que estaba diciendo Cristo, bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Feliz, ¿verdad? Pues fijaos que el final del Sermón del Monte y el principio está diciendo algo muy parecido. El que obedece es feliz. El que desobedece es infeliz. El que desobedece, desastre. El que obedece, bendición. La clave de la felicidad no es el dinero, y creo que eso lo entendemos todos. El dinero te puede dar muchas cosas, te puede abrir muchas puertas, pero no va a darte la felicidad. La clave de la felicidad desde el punto de vista de Cristo era la obediencia.
obediencia a lo que Él dice. Por contra, la idea antitética es el que desobedece, el que no obedece es infeliz. Si entendemos esto, nos ahorraremos muchos dolores de cabeza. Cuando miramos todo esto del Sermón del Monte, estos 3 capítulos, debemos necesariamente pensar en que el que sigue todos estos preceptos, el que está cimentado y fundamentado sobre las palabras de Cristo, esos 2 cimientos de los que hablamos, ya sabéis que es el que está fundamentado sobre Cristo y sobre lo que Él dijo. Esos son los 2 cimientos. El cimiento bueno es el que hace lo que Cristo dice y le sigue. Pero debemos mirar estos 3 capítulos del Sermón del Monte sabiendo que el que vive de esta manera es salvo, y el que vive de cualquier otra manera que no sea esta, ¿qué es? Pues no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios obedece, y si obedece es feliz. La salvación está insertada entre todos estos pensamientos. Cristo habló con Nicodemo aquella noche y le dijo que debía nacer de nuevo. Y recordáis que Nicodemo le dijo, ¿cómo nacer de nuevo? No, ¿cómo el hombre volverá a entrar en la barriga de su madre? ¿Cómo podrá un hombre mayor entrar en la barriga de una mujer? Y estaba hablando de un nacimiento espiritual. No se puede obedecer todos estos mandatos del Sermón del Monte si no se está vivo espiritualmente. Puedes esforzarte todo lo que quieras, puedes hacer todas las peregrinaciones que quieras, puedes ir hasta donde quieras de rodillas, puedes esforzarte, puedes flagelarte, puedes irte a un monasterio, o puedes subirte a un palo, como Simón el Estilita, que se subió a un palo y vivía ahí para ser más santo. Puedes hacer lo que quieras, pero no se puede cumplir el Sermón del Monte, esta enseñanza, yo voy a decir bastante principal y bastante central en el mensaje de Cristo, aunque lo dijo al principio de su ministerio. Muchas de las ideas que hay aquí las va a repetir Cristo durante su ministerio, pero no se puede sin ser nacido espiritualmente. En el libro de Juan, un poquito después, tenemos a Cristo hablando con una mujer, con la samaritana, al lado de un pozo. Los discípulos vuelven porque Cristo les ha mandado a comer, a buscar comida, y cuando vuelven, ven a Cristo hablando con una mujer, se escandalizan porque además de mujer era samaritana. Ya esto es el acabose. Sabéis que en aquella cultura no era normal ni que un maestro se dedicara a hablar con mujeres, y menos con samaritanos. Y los discípulos ven a Cristo hablando con la mujer y diciéndole, te es necesario el agua espiritual, el agua que salta para vida eterna. Y vuelvo al mensaje del Sermón del Monte. No se puede vivir el Sermón del Monte, no se pueden vivir las bienaventuranzas, no se puede amar como Cristo nos amó, no se puede vivir de la forma que Cristo nos enseñó que había que vivir si no se tiene el Santo Espíritu de Dios, si no se hace en las fuerzas del Espíritu Santo. Ramón decía esta mañana lo complicado que es amar a Dios como se debe hacer. Y creo que también lo ha dicho, no es difícil, es imposible amar a Dios de la forma adecuada si no es el Espíritu Santo dentro de nosotros amándole a Él de la forma adecuada. Es imposible que en nuestra carne nosotros y en nuestras fuerzas nosotros podamos amar a Dios, absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Por eso le dijo el Cristo a la mujer samaritana, necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida.
Tú dices, Israel, yo quiero vivir este sermón del monte, yo quiero vivir esta bienaventuranza, yo quiero vivir estos 2 cimientos, quiero vivir esa regla de oro tan complicada, quiero amar a mi prójimo, quiero percibir bien. Tengo que seguir un curso, tengo que poner dinero en algún sitio para vivir de esta forma. ¿Cómo hago que el Espíritu Santo me ayude a vivir de esta forma? No son estrategias ni planes en contra del pecado, ni estrategias y planes a favor de las ideas correctas, lo que nos va a ayudar a vivir en el Espíritu. Es buscar el rostro de Dios. Si tú intentas vivir la vida cristiana con tus fuerzas y con tus métodos, y bueno, si yo leo 10 capítulos al día, Dios me va a quitar todas las tentaciones. Pues ¿sabes qué? Igual sí, Pruébalo, yo te animo a que lo pruebes. Pero sospecho que no. Porque no es según nuestras fuerzas el vivir la vida cristiana. Solo nos queda clamar al que puede vivir dentro de nosotros y hacernos vivir de esa forma perfecta, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está contristado o está apagado, no se va a vivir de esta forma. No se puede vivir de esta forma. Es cuando el Espíritu Santo está moviendo tu vida, moviendo tus labios y moviendo tus manos, que vas a poder vivir lo que Cristo enseña en su palabra, en este Sermón del Monte. Yo no sé aquí quién ha recibido ese Espíritu Santo, quién es salvo, quién no es salvo. Yo no lo sé, Dios lo sabe solamente. Nosotros no podemos ver el corazón, nosotros no podemos ver las decisiones, pero un par de advertencias. No intentes vivir la vida cristiana con tus fuerzas, sino clama a Dios por salvación. Y Él vendrá hasta ti. Otra advertencia, no juegues con las cosas espirituales. Las cosas espirituales no son para jugar. Cristo nunca jugó con las cosas espirituales. Cristo no jugó con palabras para parecer espiritual. Nosotros podemos caer en el error de tener una doble vida, tener la vida que se espera de nosotros en la iglesia y fuera de la iglesia tener una vida totalmente diferente, donde Dios no entra, donde Dios no encaja, donde Dios no aparece por ningún lado. Cuidado con todo eso. Si no eres salvo, hoy es día de salvación, hoy es día de oportunidad, hoy es día de que vengas arrepentido a los pies de Cristo. Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo no ha rechazado nunca a un alma que ha ido pidiendo perdón en arrepentimiento. Hazlo si no lo has hecho. Desde luego, cuando acabe el culto, si alguien quiere hablar, podemos sentarnos y podemos hablar sobre lo que Cristo enseña referente a la vida eterna. Vamos a dejar aquí la predicación.